Me mudé para escribir sin interrupciones. Ese era el plan. Silencio, café barato y una mesa junto a la ventana que daba a un patio con macetas cansadas. El casero me recibió con una sonrisa de catálogo y la frase más poco útil del mundo. Cualquier cosa me llamas, pero no uses la habitación del fondo. Lo dijo con la naturalidad de quien recuerda cerrar un grifo. Asentí con educación, firmé, y 3 horas después ya estaba frente a esa puerta. La curiosidad siempre cobra peaje. La habitación del fondo era más estrecha que un pasillo, recién pintada, casi monástica. O eso pensé al principio. Cerré y abrí la puerta un par de veces, como si así pudiera medir su obediencia. Dije, «Hola», para probar la acústica. Lo que volvió no fue un eco normal. «Hola, hola», repitió, y añadió un «quédate», susurrado, que no salía de mi boca. Me quedé helado, pero la mente hace gimnasia extraña cuando necesita negar lo evidente. Debió ser mi cabeza, pensé, o la tubería. Me dije cosas razonables y aún así entré un paso más. Repetí el experimento. ¿Hay alguien?, pregunté, mitad broma, mitad autopsia del miedo. El eco devolvió. «¿Hay alguien? Alguien. Yo». Cerré la puerta tan deprisa que el pomo chilló. Pasé el resto del día en la cocina, escribiendo con la rigidez de quien finge no haber visto una grieta en el techo. Por la noche, el sueño me ofreció su tarifa mínima. Dormí 2 horas, soñé con paredes blandas y me desperté con la boca seca. A las 6, con la ciudad despertando a medias, volví. Esta vez llevé una libreta. Si algo me enseñó la literatura, es que todo es material aprovechable, incluso lo que asusta. Me planté en el centro del cuarto. Marqué en el suelo un punto imaginario. Respiré y dije, la historia empieza cuando alguien desobedece. El eco regresó multiplicando la frase y al final añadió, como tú. Lo escribí. Probé con otra. Un escritor busca un final perfecto. El eco respondió, buscas un final para lo que hiciste. Me quedé quieto, con la punta del bolígrafo clavándose en el papel. ¿Qué hice?, pregunté, y el eco dijo, con una calma de nevera, prometer. Empecé a usarlo. Había en ese cuarto una inteligencia rara, un reflejo con conciencia, una sombra verbal que completaba mis oraciones como un editor íntimo. Dictaba ideas, personajes, giros. El eco afinaba, le daba ritmo, le daba filo. Mis frases volvían más exactas, como si hubieran pasado por un taller que no existe. Trabajé así varios días, siempre con la puerta cerrada y la ventana entornada para engañar a la claustrofobia. Cada sesión terminaba igual. Yo salía con páginas buenas, y el eco, antes de despedirse, me regalaba una línea que no entendía. No seas cobarde. Abre la pared. Escribe la verdad. Yo respondía con el humor que me quedaba. La verdad no vende. Vende si duele, dijo una mañana. Me reí, y no sonó a risa. Empecé a investigar. El casero llevaba años en el edificio. Vi su nombre en buzones, en facturas pegadas al portal, en un registro municipal donde aparece con la etiqueta propietario y arrendador. También aparecía en un recorte viejo de periódico en línea. Su esposa había desaparecido hacía 6 años. No había juicio, no había condena, solo una sospecha que fermentó un tiempo y después se diluyó. La noticia dormía con fecha de hemeroteca y titulares tímidos. Volví a casa con la sensación de que alguien había dejado una puerta entreabierta en alguna parte, pero no sabía en cuál. Esa tarde, al entrar en la habitación, el eco me recibió antes de que yo hablara. Dijo mi nombre como quien mira una carta sin abrir. Escribe, la habitación del fondo. Obedecí por superstición o por hambre de páginas. Arranqué describiendo el cuarto. El eco completó detalles que no había notado. El repintado cubre un tono oscuro,
El rodapié está nuevo y la pared no. Hay una mancha del tamaño de una mano. Me acerqué a la esquina señalada por su voz. No había mancha visible. Apoyé la uña y raspé. La pintura cedió como una cáscara demasiado reciente. Debajo, efectivamente, un tono más antiguo, más sucio, como piel mal lavada. La respiración se me volvió herramienta. Hice un hueco mínimo y lo tapé con la misma pintura que el casero me dejó en un cubo. Por si acaso. El por si acaso de otros se me pega como olor. Intenté dejar de entrar en ese cuarto. Cambié la rutina. Trabajé en la mesa junto a la ventana. Abrí un documento nuevo titulado Novelas sin ecos. Todo sonaba hueco. En la cocina, el frigorífico marcaba su metrónomo y el reloj colgado parecía un animal en coma. Me rendí al día siguiente, con un café frío y unas ojeras que pedían sueldo. Volví a la habitación del fondo. Dije, «Buenos días», y el eco respondió, «Basta de rodeos». Me explicó, si esa es la palabra, que había cosas emparedadas que hacen ruido a su manera, que el yeso escucha y que a veces devuelve, que hay habitaciones que aprenden a responder cuando nadie les habla durante demasiado tiempo. «¿Quién eres?», pregunté. Esa pregunta tonta que solo se hace en dos situaciones, cuando se ama o cuando se teme. «Soy lo que pasa cuando ya pasó», contestó. «Soy lo que se queda cuando se llevó todo lo demás». Quise forzar un sentido. Me agarré a la hipótesis de la psicosis con una seriedad casi elegante. Aún así, abrí la libreta y escribí. Una voz que no es un fantasma porque los fantasmas flotan y esta voz pesa. El eco añadió, pesa porque sabe. Cerré los ojos un momento. Me vi a mí mismo, por fuera, como se ve a quien está a punto de admitir algo que no encaja en su manual de instrucciones. El casero me llamó esa tarde para preguntar si todo iba bien. «¿Le gusta el piso?», dijo. Le respondí con una cortesía que era más armadura que educación. Le dije que sí, que escribía mucho. Me preguntó si ya había usado la habitación del fondo. Me salió un no automático. «Mejor así», dijo. Su voz sonó limpia, sin temblor. Colgué con el pulso alterado, como si hubiera robado una fruta. «Fui al cuarto», dijeron mis pies. Lo hice. Había un silencio expectante, como cuando alguien espera su nombre en una sala. Dije, sin prefacio, «¿Qué quieres?». La respuesta fue inmediata. «Que escribas la historia completa». «No puedo acusar a nadie sin pruebas», respondí, racional, jurista de visita. El eco dijo, «Prueba». Empecé el libro al día siguiente. Se llamó, obedientemente, La habitación del fondo. Decidí narrarlo en primera persona, quizá por miedo a esconderme menos. Cada capítulo alternaba dos hilos: la mudanza de un escritor que oye un eco y la historia de una mujer que desaparece sin dejar cuerpo, sin dejar voz, sin dejar la posibilidad ritual del duelo. En el último tercio, el eco guiaba al protagonista a nombrar cosas impronunciables: el yeso, la pintura, la mentira social que prefiere rumor a evidencia. Escribí como quien hace equilibrio en el borde de un tejado. En las noches bajaba al patio, miraba al cielo negro y sentía que el cuarto me observaba desde adentro. Tuve dudas de publicarlo. Mi editor leyó el manuscrito y dijo que era crudo y elegante, una combinación de palabras que solo se usa cuando algo incomoda. Sugirió presentarlo en el propio edificio, como un gesto escénico. Me pareció una idea excelente o idiota. A veces son lo mismo, y solo lo decide la fecha. Mandé invitaciones, pegué un par de carteles, compré vino barato, llamé al casero. Quise ser honesto hasta donde se puede serlo sin destruir. «He escrito un libro sobre la habitación», le dije. Se quedó en silencio y después respondió, «Allí estaré». Llegó el día. La gente se acomodó en sillas prestadas.
Algunos vecinos asistieron por curiosidad. El casero se sentó en la tercera fila, con los brazos cruzados, como quien se defiende de una corriente de aire. Empecé a leer. En las primeras páginas, alguna risa nerviosa aflojó la tensión. A partir del capítulo en que el protagonista raspa la pared, ya no hubo risas. La gente dejó de moverse. Yo sentí que, por primera vez, el eco me acompañaba fuera del cuarto. No lo oía, pero estaba. Me sostenía las frases para que no temblaran. Leí el final en voz limpia. La habitación deja de responder el día que se dice en voz alta el nombre de aquello que oculta. No pronuncié ningún nombre propio. No hacía falta. Al terminar, un silencio grueso ocupó el espacio. El casero se levantó, y por un segundo pensé que iba a decir algo. No lo hizo. Se dejó caer de nuevo en la silla, pálido. Ese fue el momento exacto en que sonaron golpes en la pared del fondo. No eran golpes teatrales ni sincronizados. Eran los golpes toscos de alguien que no sabe que lo escuchan. Las cosas, cuando ya arrancan, tienen su propia dirección. Los vecinos llamaron a la policía. Yo no hice nada heroico. Me quedé quieto con el libro cerrado y la sensación de estar en medio de una marea. Los agentes llegaron con una eficacia que sorprendió a todos, como si hubieran ensayado. La puerta del cuarto se abrió y de pronto el edificio entero estuvo dentro de esa habitación. Los golpes continuaban. Los policías preguntaron si había una entrada al piso contiguo por esa pared. No la había. Trajeron herramientas. Empezaron a abrir. Yo miraba los rostros y todos tenían la misma expresión concentrada de quien va a escuchar una palabra muy antigua por primera vez. Tardaron un rato que duró años. Cuando por fin retiraron un panel, el olor salió como una historia mal guardada. No haré literatura con eso. Detrás, donde el eco insistió siempre, había restos óseos y lo que la policía llama indicios. No diré de quién eran. Hubo procedimientos, cintas amarillas, preguntas, peritos, la maquinaria burocrática de lo irrevocable. El casero intentó irse en un momento, pero un agente le pidió que se quedara. Su rostro hacía esfuerzos por adoptar la forma de la sorpresa. No lo consiguió del todo. Esa guerra se libra en milímetros y en párpados. Vi cómo se le caía un siglo encima en 10 minutos. Nadie habló de mi libro. Nadie podía. Las rimas entre ficción y realidad dejan la boca sin saliva. Aquella noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina mirando la puerta cerrada de la habitación. No quería entrar. No quería volver a oír. A las 4, el silencio empezó a organizarse en mi cabeza. No era afuera, era adentro. Reconocí la cadencia del eco. No venía de la pared, venía de mí. Dijo, «Gracias». Me dejé caer en la silla, riéndome sin alegría. «¿Ya está?», pregunté. «Falta un capítulo», respondió. «¿Cuál?». El eco tardó en contestar, como si buscara una palabra precisa en un diccionario que no existe. «Epílogo», dijo por fin. Empecé a escribirlo al día siguiente. No trata del casero ni del hallazgo. Trata de lo que ocurre después del ruido, cuando todo parece volver a la normalidad y no vuelve. Trata de la casa que reacomoda sus respiraciones, de los vecinos que ahora evitan cruzarse en el ascensor, de la vecina del tercero que deja flores anónimas en el rellano, del niño que pregunta cosas impertinentes que los adultos mutilan con respuestas cortas. Trata de mí levantándome por las noches para apoyar la oreja en la pared de la cocina, por si aún queda algo que quiera ser escucha. El eco no responde en la habitación. Responde cuando apago la luz del pasillo. Es un gesto pequeño, casi infantil. Yo le digo «ya», como quien avisa a alguien de que puede salir de su escondite. A veces no contesta. A veces dice mi nombre como si acabara de aprenderlo. Pienso mucho en la palabra prometer.
La dijo el eco la primera semana, como si me recordara una deuda de otra vida. Prometer es a veces una forma de borrar. Prometí silencio cuando firmé el contrato. Prometí prudencia a mí mismo. Prometí ficción para proteger a todos. Todo eso circunstancial. La promesa real estaba en la pared, esperando que alguien la oyera. No soy un héroe. Soy un escritor con una herramienta ridícula. Palabras. Pero hay paredes que ceden si se las nombra de un modo exacto. Hay ecos que solo quieren que alguien los copie al papel para no morirse del todo. A veces me pregunto si el eco me usó, si necesitaba un cuerpo con manos para poder convertirse en noticia, si me dijo lo justo para que yo cavara sin pala, si mañana aparecerá en otra casa donde alguien haya pintado encima de una falta. No tengo respuestas. Tengo una rutina nueva. Abro el cuaderno y escribo sin ayuda. Las frases salen más lentas. Falta el empujón que me daba la voz del cuarto. Es una carencia honesta. Quizá así se escribe de verdad, caminando sin barandilla. Me consuela pensar que el silencio también curra, que no es solo ausencia sino trabajo en la sombra. En el pasillo del edificio, el casero ya no está. Hay un cartel provisional con un número de administración y una promesa de próximas reformas. Los vecinos pasan por delante sin mirarlo. Yo bajo al patio a regar las plantas que no son mías. Las hojas parecen escuchar mejor que la gente. En ese ritual simple, la historia se me acomoda en el pecho, menos aguda. No sé si el eco sigue en mí o si soy yo imitándolo por costumbre. La diferencia es académica. El epílogo, cuando lo termine, no tendrá un final contundente. No merece un portazo. Lo cerraré con una imagen que no grite. Tal vez yo dejando el cubo de pintura sobre el suelo, esta vez sin tapa, como quien acepta que hay colores imposibles de cubrir. Tal vez yo descolgando el reloj del pasillo y guardándolo en un cajón, para que nadie vuelva a medir las horas de esa habitación. Tal vez yo, simplemente, apagando la luz y diciendo «hasta mañana» a nadie en particular. Y quizá, si afino, el eco me responda una última vez con una palabra breve, suficiente, que puede significar muchas cosas pero suena a hogar. Aquí.